Continuando con el tema, veamos a continuación el siguiente punto, que trata sobre la determinación del área de una región triangular. Veamos aquí cómo determinar el área de cualquier triángulo, conociendo, por ejemplo, las longitudes de sus lados y sus ángulos. Por ejemplo, vean aquí mi triángulo ABC de lados, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Pues bien, en general, se cumple que el área de toda región triangular siempre va a ser igual al producto de las longitudes de dos lados, por ejemplo, A por B, multiplicado por el seno del ángulo comprendido, C entre 2. O también puede ser el producto de B por C por el seno del ángulo comprendido A entre 2. O también área del triángulo puede ser A por C por el seno del ángulo comprendido, que vendría a ser B, pero entre 2. En general, el área de cualquier región triangular siempre es igual también al producto de las longitudes de los dos lados multiplicado por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados sobre 2. Esta ecuación se conoce como la fórmula trigonométrica que nos permite calcular el área de cualquier región triangular. Ejemplo, en la figura se nos pide calcular el área de nuestra región triangular. Sabemos que el área es simplemente el producto de las longitudes de dos lados. Vendría a ser 5 por 8 multiplicado por el seno del ángulo comprendido, que es 60, entre 2. Efectuando la parte operativa tendríamos aquí, obviamente, 5 por 8 es 40, entre 2, 10. 10 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Eso cuánto nos daría? Veamos acá, 40, vean, entre 2, 20, por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, eso me va a dar 10 raíz de 3 metros al cuadrado, y de esa manera determinamos el área de esta región triangular. Siguiente ejemplito, vean aquí, también se me pide calcular el área de mi triángulo ABC. Observen ustedes que en esta figura el lado AB vale 10, el lado BC vale 10 y el ángulo comprendido entre dichos lados es 30 grados. Por lo tanto, área de mi triángulo será el producto de dos lados, 10 por 10, por el seno del ángulo comprendido 30 entre 2. Efectuando la parte operativa, recuerden, 10 por 10 es 100. 100 entre 2, 50. 50 por el seno de 30, que recuerden, es un medio. 50 por un medio, área igual a 25, obviamente unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Y de esa manera podemos determinar el área de mi triángulo ABC. Ahí está. Siguiente problemita, también sobre resolución de triángulos rectángulos. Observen aquí, en la figura se me pide calcular la cotangente de alfa menos cotangente de beta. Lo que hacemos aquí en este problemita, primero es reconocer cuántos triángulos rectángulos aparecen en la figura. Obviamente en la figura tenemos dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo mayor, de ángulo agudo alfa, y el triángulo rectángulo menor, de ángulo agudo beta. Lo que vamos a hacer aquí de manera práctica es completar todo el cateto adyacente de quién, de los triángulos rectángulos, el mayor de ángulo agudo alfa y el menor de ángulo agudo beta. Es decir, este cateto que no se conoce, le damos un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, A. Ahí está. Por lo tanto, reemplazando, tendríamos cotangente de alfa en la figura es cateto adyacente, 9 más A, entre cateto opuesto, que es 3, menos cotangente de beta, que en la figura es cateto adyacente A, entre cateto opuesto, que es 3. Efectuamos la parte operativa, tendremos aquí 9 más A, menos A, sobre 3. 9 entre 3, eso es 3 y listo. Tendríamos la solución. Siguiente problemita, se me pide calcular el valor de K, definido como la cotangente de alfa más cotangente de tita sobre 1 más cosecante de alfa. Nos dan como dato la siguiente figura, donde observe, tenemos inicialmente un sector circular A o B, cuyo ángulo central es 2 alfa,
y que tiene inscrito la siguiente circunferencia. Este angulito que aparece en la parte superior es el ángulo θ. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, campeones, es aplicar las propiedades de geometría en la circunferencia. Recuerden que en esta figura siempre se verifica, siempre se cumple estos tres puntos. El centro del sector circular, centro de la circunferencia y el punto de tangencia. Estos tres puntos son colineales, que significa que los tres puntos se encuentran sobre una misma línea. Es más, este segmento además también es la bisectriz de todo el angulito que mide 2 alfa, lo que significa que cada angulito es alfa, alfa. Bien, aprovechemos aquí el punto de tangencia por la propiedad. Recuerden de que todo radio siempre es perpendicular a la tangente geométrica en el punto de tangencia. Si R es el radio de la circunferencia, por resolución de triángulo rectángulo, en mi triángulo, veamos aquí, O'H A resolución, lo que quiero sobre lo que tengo. Observen, si yo tengo aquí el cateto opuesto, R, el cateto adyacente, por teoría, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto R por la cotangente, ¿de acuerdo? Aquí está. Me refiero al OH. Acá está R, R por cotangente de alfa, R por cotangente de beta. Recuerden, si R es el cateto opuesto para alfa, significa que el cateto adyacente que va a ser igual al cateto opuesto por la cotangente de alfa. Si R es el cateto opuesto para θ, entonces su cateto adyacente a que va a ser igual al cateto opuesto R por la cotangente de θ. Además también, en este triángulo rectángulo, si el cateto opuesto es R, la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto R, pero por la cosecante de alfa. Acuérdate que también esta longitud es de radio. De aquí en la figura se puede observar que OA y este punto OC, como tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque me representan al radio. Pero OA en la figura también es R cotangente de alfa más R cotangente de teta. Y también OC es en la figura OC. En la figura es R cosecante de alfa más R. Efectuando simplificaciones, tendríamos que cotangente de alfa más cotangente de teta es igual a cosecante de alfa más 1. Obviamente, si yo reemplazo, tendríamos que K va a ser igual entonces a la unidad. Y se acaba. En el siguiente ejercicio, vean aquí, dice, si ABCD es un cuadrado, donde la longitud de CD es el triple de la longitud de D, y además la medida del ángulo BEA es θ, calcule la cosecante de θ. Bueno, lo primero que hacemos es aprovechar este dato. Nos dicen de que CD, el lado del cuadrado, es el triple de la longitud de ED. Por lo tanto, si a la longitud de D le llamamos A, eso quiere decir entonces que la longitud de CE será 2A. Lo que significa que mi lado del cuadrado es 3A. Por lo tanto, también BC es 3A, aquí está, y AD también es 3A. Lo que hacemos de inmediato es completar en cada triángulo rectángulo, no sombreado, observen, por el teorema de Pitágoras determinamos las hipotenusas. Si este cateto es 2A y este cateto es 3A, obviamente la hipotenusa será raíz de 13 por A. Si este cateto es A y este cateto es 3A, por Pitágoras la hipotenusa será raíz de 10 por A. ¿Qué hacemos de inmediato? Fácil. Recordar que el área de todo triángulo es también el producto de ¿quién? Base 3A por la altura, que también sería 3A, pero entre 2. Recordemos, fórmula básica para determinar el área de una región triangular. Base 3A por la altura, que también es 3A, entre 2. O sea, 9A cuadrado entre 2. Ecuación 1. Pero además también sabemos que el área del triángulo es igual a, aquí está, 1/2 de la raíz de 13A, el producto de dos lados, raíz de 13A por raíz de 10A, por el seno del ángulo comprendido,
entre 2. Ecuación 2. Como se trata de la misma área, campeones, podemos igualar. Entonces tendríamos aquí que la raíz de 130 por el seno de tita, porque obviamente los al cuadrado se van, es igual a 9. Efectuando la parte operativa, seno de tita sería 9 sobre la raíz cuadrada de 130, por lo tanto la cosecante de tita, que es lo que se nos pide, invertimos, es raíz de 130 sobre 9 y listo.